Padre Celestial, te Gracias, alabamos, te Señor, bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos gracias porque para siempre son tus misericordias. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, porque en este momento que ha llegado esa oportunidad tan maravillosa de escuchar tu palabra, te suplicamos, Señor, que seas tú dirigiendo todo lo que va a pasar. Danos sabiduría, discernimiento, entendimiento para lo que tú quieres hablarnos. Y amado Espíritu Santo, te invito para que seas tú quien implantes la palabra que va a ser expuesta en el espíritu, en la vida de cada uno de los oyentes presentes y los que van a oír luego en diferido. Gracias, para que tu nombre sea exaltado y Satanás sea avergonzado y que cumplamos ese propósito, Señor, para el cual vinimos a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Osvaldo, por favor, ayúdame. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 y 16. Dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Amén. Bueno, venimos oyendo una serie de mensajes. Todo el mes de enero fue oír atentamente. Todo el mes de enero Dios nos estuvo ahí anclados en esa palabra, en Deuteronomio 28. Y una de las cosas de oír atentamente, que es bueno que nosotros sepamos, es que Dios lo único que quiere es bendecirnos. Dice: mira que yo he puesto hoy delante de ti. Repite conmigo, Osvaldo. La vida y el bien. Y el bien. La muerte y el mal. Pero ¿qué viene primero? ¿El bien para obtener vida o la vida para obtener el bien? No, primero viene el bien. O sea, si nosotros actuamos correctamente, entonces vamos a tener vida y vida en abundancia. Y el mal, si la gente escoge el mal, va a escoger la muerte, ¿ok? Si una persona anda en malos pasos, no puede esperar que las cosas funcionen bien. Ahora, dice que Él nos pone a escoger a nosotros porque Dios es un Dios respetuoso. Él no nos va a obligar a hacer lo que no queremos. Y dice: para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual estás para entrar posesión de ella. Repite conmigo, Osvaldo. Para que vivas y seas multiplicado. Y para que seas multiplicado. Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, Dios quiere, su agenda, la agenda divina para nosotros es de bendición. Dios no tiene maldición para nosotros, Dios tiene bendición. Y la gente escoge qué va a hacer con su vida. Ahora, todos nosotros fuimos creados con un propósito eterno. No hay ningún ser humano, ninguno sobre la tierra, que haya nacido sin propósito. Recuerde que el libro de los Salmos nos enseña que Dios fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre y nos formó con propósito. Ahora, ¿cómo hago yo para cumplir ese propósito? ¿Cómo sé qué es lo que quiere Dios conmigo? Bueno, todos tenemos sueños, todos. No hay una sola persona que ande por la vida y diga: bueno, yo no aspiro que me vaya bien, ni aspiro a lograr nada. Yo estoy conforme con lo que estoy y no quiero ni prosperar, ni tener salud, ni tener un hogar, ni tener quien me ame. No existe eso. Todos los seres humanos tenemos sueños, tenemos propósitos que deseamos alcanzar, objetivos en nuestra mente para llevar a cabo. Todos soñamos con tener
abundante salud, una familia, alguien que nos ame, unos hijos que sean gente de avanzada, gente próspera y una economía fluida. Por Dios, ese es el sueño de todos. Ahora, Dios dice, bueno, yo pongo delante de ti para que tú escojas qué vas a hacer. Si escoges la vida, la vida, pues tienes que caminar bien, tienes que hacer las cosas bien, a la manera de Dios. Y si no, pues el problema, hermanos, grábese esto y le prohíbo que se le olvide. En Dios no hay otros matices. O es blanco o es negro. Aquí no hay un intermedio. Aquí no hay marrón, azul marino, gris, verdoso, no. Aquí o es blanco o es negro. O nosotros escogemos la vida y el bien, ¿verdad? O escogemos la muerte y el mal. Solo hay dos para escoger. Ahora, el que usted quiera, tenga sueño, tenga propósito, quiera tener una familia estable, quiera tener unos hijos bendecidos y quiera una economía fluida. Nada de eso ofende a Dios. Mire, en el libro de Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro lleno de bienestar. O sea, los planes de Dios son prosperidad para nosotros. Aunque esta palabra ofende a muchos, bueno, van a tener que borrar bastantes páginas de la Biblia, porque en la Biblia está llena de abundancia y de prosperidad. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 10 y 11, dice que nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Así que Dios está esperando, y para Él es tan importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo como que tengamos buenas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque eso testifica de Él, de quién es como padre, ¿ok? Un padre bueno dice, si tu hijo te pide pan, tú no le das una piedra. Si te pide pescado, tú no le das una serpiente. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. En el Salmo 84:7 nos damos cuenta que Dios está en el asunto de que vayamos de poder en poder hasta que veamos a Dios en Sión, ¿verdad? Así que a Dios no le ofende que usted quiera vivir bien, que usted quiera comer bien, que usted quiera vestirse bien, que usted quiera tener a sus hijos bien. A Dios no le ofende eso. Pero resulta ser que Dios también tiene un sueño, un deseo, un anhelo que solo nosotros podemos cumplirle. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo es eso que Dios tiene un sueño que solo yo puedo cumplirle? Bueno, el sueño de Dios consiste en que no quiere que ningún ser humano vaya a la condenación eterna, sino que todos alcancen salvación. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, voy más allá. En la Biblia parafraseada, en Mateo 5, debe de ser como el versículo 23. Dice que el que maldiga a otro, que le diga, ay, ojalá que ese malandro lo maten y se vaya para el infierno. El que maldiga a otro, él merece ir a parar a las llamas del infierno. Dios no quiere la perdición de nadie. Dios no quiere que nadie se vaya a la condenación eterna. Él tiene un sueño, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el llamado para nosotros? Bien sencillo. ¿Usted quiere cumplir su sueño? Invierta en el sueño de Dios. Y conforme usted invierte en el sueño de Dios, Dios invierte en el sueño suyo. Eso es lo que lo va a hacer prosperar, conquistar, avanzar, tener hijos estables. Mire, la palabra de Dios es tan clara que dice
que si nosotros nos mantenemos en el sacerdocio, eso significa orando por la salvación de los demás, no orando para que los demás se vayan para el infierno, orando por la salvación de los demás, predicando, enseñando a otros, Él se encargará de enseñar a nuestros hijos. Y dice que si ellos pecan contra Dios, Él va a castigar con vara sus rebeliones y con azote sus iniquidades, pero no quitará de ellos su misericordia. Sí. Así que Dios se encarga de nuestros hijos cuando nosotros nos encargamos de traer personas perdidas a la salvación. Sí. Ahora, miren lo que dice. Yo me quedo anonadada, de verdad que todavía estoy en shock con esta palabra. Y son palabras que uno ha leído, Osvaldo. No es algo que lo descubrí esta mañana. Pero hay palabras que tú las lees y hay un momento que te confronta, que te dice, ¡epa, despierta! No te duermas con esta palabra. En el libro de 2 de Corintios 5, 18 al 21, ayúdame, Osvaldo. 2 de Corintios 5, 18 al 21. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios, al que nos conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga esto. ¿Para qué Dios te llamó a ti? ¿Para qué te diseñó? ¿Para qué te creó? ¿Sabes para qué? Para que seas un colaborador suyo. Sí. Santo Dios. Hermano, es impresionante porque esta semana mientras preparaba el mensaje me daba cuenta de algo que como que lo había leído, lo había predicado hace muchos años, pero de tanto tiempo que pasó sin predicarlo, esta semana me volvió a saltar esa palabra. Mire, hermanos, déjeme decirle algo. Los ángeles que son mayores en fuerza, que son superiores a nosotros, recuérdense que nosotros somos inferiores a los ángeles. Dice que nos hizo un poco menor que ellos. Ellos anhelan tener la bendición, tener la satisfacción de llevar el mensaje de salvación. Y a ellos no se les permitió. No se les permitió. Y si usted pregunta, y ya va. Pero antes los ángeles llevaban un mensaje a la gente en el Antiguo Testamento. Y hoy en día pueda que un ángel se le presente a alguien. Pero salvar almas como tal, predicarle a la gente. Mire, si los ángeles estuvieran involucrados en este negocio, ya todo el mundo hubiese sido predicado, sí. Por lo menos predicado. Así no es. Todos convertidos, pero por lo menos todos predicados. ¿Y sabe por qué Dios no se lo concedió a los ángeles? Yo le voy a explicar por qué. Porque vamos a poner un ejemplo. Yo anduve en alcohol, anduve en vicios. Cuando yo veo a una persona, después de haber recibido a Cristo y saber que Él me perdonó, que Él me limpió, que Él transformó mi vida, yo veo a una persona hundida en alcohol, en vicios, en droga, en lo que sea, en prostitución. Yo sé lo que se siente estar ahí. Sí. Entonces Dios quiere que esa misma necesidad que yo tuve la pueda ver en mi prójimo y darle la salida. Abrirle la puerta. ¿Qué puerta se me abrió a mí para yo salir de mi condición? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo obtuve victoria? Entonces, de mi propia experiencia, yo puedo ayudar a otros. Pero los ángeles, más o menos, ¿cómo van a hacer eso? Si ellos son santos y no han incurrido en ningún pecado. Así que ellos no pueden ser un testimonio vivo para los que están perdidos, sí, para venir a salvación. Así que dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Osvaldo, repite conmigo, ministerio. 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 De la reconciliación. De la reconciliación. Usted se pregunta, oye, ¿cuál será el ministerio mío? Bueno, el ministerio suyo es el ministerio de la reconciliación. El ministerio suyo es el llamado a tener misericordia de los perdidos, como Dios la tuvo contigo y la tuvo conmigo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto tiene que gritarnos a nosotros: para de criticar, para de murmurar, para de juzgar, para de condenar. Así es. Porque todos hemos pecado de maneras diferentes. Uno drogadicto, borracho, prostituta, homosexual, ladrón, mentiroso, y otros de otra manera. Pero todos hemos pecado. Sí. Y dice que cuando Cristo creó el ministerio de la reconciliación, no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Sí. Hermanos, nadie más lo va a hacer. Comprenda eso. Es su responsabilidad y es la mía. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados hoy con Dios. Y cuando leemos 2 de Corintios 6, 1 y 2, dice, léelo, Osvaldo, 2 de Corintios 6, 1 y 2, en la nueva traducción viviente dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios en vano, que luego no le den importancia, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Dice la versión 1960, así pues nosotros somos colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermano, hoy es el día de salvación. Uno se pregunta, oye, pero ¿cuándo vendrá ese a Cristo? Pero cúnchale esa persona. Hoy es el día de salvación. Ore hoy por él, predíquele hoy. Tenga paciencia, Dios tuvo paciencia con nosotros. Mire, dice que Él ha sido paciente con la humanidad, no esperando que ninguno se pierda. Ah, pero nosotros sí somos impacientes, queremos que la gente, queremos tener una varita, y darle así, o darle un bibliazo y que la gente se convierta. Vamos a tener paciencia con la gente. Vamos a orar por ellos como nos gustaría que oraran por nosotros, aunque ya nosotros somos salvos. Y le aseguro que somos salvos porque alguien se encargó de orar por nuestras vidas. Y por eso hoy tú y yo podemos decir, soy cristiano. Hagámoslo por los demás. Hagámoslo por los demás que ellos también necesitan. El mensaje que portamos, amados hermanos, Osvaldo, Efesios 3, 8 al 12. El mensaje que portamos, los ángeles anhelan predicarlo ellos, pero no se les ha concedido. Efesios 3, 8 al 12, Osvaldo. Dice así, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Oiga eso, la Nueva Versión Internacional dice, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio
que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, óigase bien, la sabiduría de Dios en toda diversidad. Y por eso tenemos que dejar de estar criticando a nuestros hermanos. Que el que usa falda, que el que usa pantalón, que el que se pone el velo, que el que no se lo pone. Mire, el fin de todo esto, la sabiduría de Dios alcanza a todo lo que es diversidad. No podemos estar desechando a nadie. Se da a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Es impresionante, Osvaldo, que Dios nos da a nosotros una sabiduría que cuando nos oyen los poderes y autoridades en las regiones celestes, alaban a Dios por la abundante sabiduría y diversidad que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Debe de manifestarse en nosotros un gran amor por los perdidos. Tenemos que tener misericordia de ellos. Tenemos que tener compasión por los que descienden al infierno. Por amor de Dios, tenemos que comprender que ese secreto que Dios tenía era dar a la iglesia la sabiduría para alcanzar a los que están en desgracia. Conforme a su poder, a su eterno poder realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ahora mire lo que dice Primera de Pedro 1:10 al 12. Por ahí nos saluda el apóstol Sergio Galeto. Bendiciones. Bendiciones. Allá en Argentina. Amén. Ajá. Primera de Pedro 1:10 al 12 dice: los profetas estudiaron los detalles de esta salvación tratando de entenderla y hablaron sobre el generoso amor que Dios le ha dado a ustedes. No solo el amor de haberme alcanzado, el amor que tiene que haber en mí para alcanzar a los demás, caramba. No podemos pretender, bueno, ya yo soy salvo y los demás, bueno, que lo lleve el diablo. No, tenemos que manifestar el amor de Dios orando y predicando para que otros vengan a los pies de nuestro Señor. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo y cómo sería el mundo cuando llegara. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Dios le hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, sino que les estaba sirviendo a nosotros. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que nos ha sido anunciada a nosotros, los que nos trajeron los mensajes. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. Amados hermanos, tenemos un mensaje. Hemos recibido el poder y la autoridad que no tienen los ángeles de llevar. Sí, Señor. ¿Qué magno es esta responsabilidad que tenemos en nuestras vidas? Segunda de Pedro 2:10 y 11, Osvaldo, ayúdame. 2:10 y 11 dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, es ese, ¿sí? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:10 y 11. 2:10 y 11. Ajá. Dice. Fuércese. Ajá. Bueno, léelo aquí. Sí, lo voy a leer allá. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás, y se le abrirán las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, oiga esto. Queremos puertas abiertas. Señor, ábreme una puerta. Señor, quiero lograr muchas cosas. Mira lo que dice Segunda de Pedro 2:10 y 11. Dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado? A ser colaboradores del reino, a predicarle a los perdidos, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Dice: esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las
puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres puertas abiertas? ¿Quieres el respaldo divino? ¿Quieres que Dios vele por las cosas que estás haciendo? Encárgate de cumplir el sueño de Dios. El sueño de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y entonces Él abrirá puertas de par en par para ti. Así es. Para que tengas respaldo. Si quieres lograr tu sueño, ese es el secreto. Segunda de Pedro 3:9 nos enseña que el sueño de Dios consiste en que ninguno se pierda. Oiga eso. Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su magna voluntad. Esa es su santa voluntad. Pensemos por un momento. ¿Cuántos a nuestro alrededor descenderán al infierno porque estuvieron a nuestro lado para advertirlo y no lo hicimos? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado en poco la orden de ir y predicarles? Entendamos que no se apercibirán si no hay quien les predique. Dios cuenta contigo y conmigo para que ellos lleguen a la salvación y que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Miren, Romanos 10, 6 al 17. Voy a leer el versículo 8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, hermano, ¿cuántas veces la gente le predica y le predica a otro y nunca lo ha llevado a hacer la confesión de fe? Así es. Y le voy a explicar la importancia de que usted haga que una persona confiese a Cristo. Cuando uno se va a casar, ¿verdad? Cuando nos fuimos a casar Osvaldo y yo, nos dijeron, mire, véngase el día martes a la 1 de la tarde. Nosotros ya habíamos llevado todos nuestros papeles, nos dieron la cita y nos preparamos y nos arreglamos para el matrimonio y fuimos con las personas, los testigos y las personas más allegadas. Ahora, si ya nosotros teníamos todo preparado, ¿por qué el jefe civil nos dice, Osvaldo Freitas, acepta usted por esposa a Arkelini Agüero? ¿Qué hubiese pasado si Osvaldo no habla? Si él no dice sí, acepto. O si yo, cuando me dijeron Arkelini Agüero, acepta a Osvaldo Freitas como tu esposo, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese hablado? Cuando uno dice sí, acepto, en ese mismo momento estás unido en matrimonio. Sí. Los declaro marido y mujer. Sí. Pero ¿por qué es necesaria la confesión? Porque hasta que no se habla, no se liga a ese pacto. Una persona puede conocer de Cristo. Una persona puede haber oído de la salvación. Pero hasta que no acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, lamentablemente esta persona, Dios no tiene responsabilidad con ella. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cristo enseña en las parábolas tanto de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, y de las minas, de Lucas 19, 11 al 27, el galardón por una persona multiplicarse siendo productivo para el reino. Y el galardón es, está bien, buen siervo fiel, por cuanto al que entregó 10, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Quieres tener autoridad? ¿Quieres tener respaldo divino? Sal a multiplicarte. Sal a ganar alma. Al que le trajo 3 o le trajo 5,
En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios está dispuesto a catapultarnos y darnos autoridad y ponernos sobre mucho si estamos resueltos a multiplicarnos, si estamos resueltos a ser productivos para el reino. Por el contrario, es terrible oír a Cristo sentenciar al negligente, a aquel que tiene una iniquidad llamada sin afecto natural. Las consecuencias que sufrirán los creyentes que no ganan almas. Cristo le dice: siervo malo y negligente, cuye por tu propia boca te juzgo, no hiciste nada con el talento, lo escondiste. Pero ¿por qué no le diste mi dinero a los banqueros? Porque aunque sea, ok, no fuiste a multiplicarte, pero hubiese dado mi dinero a los banqueros y cuando yo venía encontraba lo que es mío con los intereses. ¿Cuál es el dinero de Dios? Los diezmos y las ofrendas. Entonces la gente no solo no predica, sino que de paso roba lo que está destinado para que otros vayamos y hagamos el trabajo. Así es. Y quieren prosperar, y quieren que les vaya bien, y quieren tener estabilidad, y quieren tener el respaldo de Dios. Ay, Señor, dame tu bendición. Y Dios dice: mira, yo te puse delante la vida y la muerte, te puse la salvación y la condenación que estás escogiendo. Yo te he dado a escoger, eres un colaborador mío. Te he entregado el ministerio de la reconciliación, que ni siquiera los ángeles lo tienen. Te he dado todo, tienes mi respaldo, quiero abrirte las puertas de par en par. ¿Qué estás haciendo por los demás? Ah, no, yo como, duermo, hago bastante mercado, compro bastante ropa y quiero ser feliz. Y los demás que se los lleve el diablo. Mire, los creyentes que no ganan alma, que practican esa iniquidad considerada como sin afecto natural, Cristo les da la sentencia de la pena capital. Le dice: quítenle el talento y déselo al que tiene 10, y al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera. Ahora, ¿qué son las tinieblas de afuera? ¿Por qué lanzar a las tinieblas de afuera al que no gana alma y al que no diezma ni ofrenda? Le voy a decir por qué. Porque el trabajo más fácil de hacer es predicar, porque todos hablan. La gente habla de negocio, la gente habla de su familia, del gobierno, de quien está enamorado, de su proyecto. Todos hablan. Y es la mayor expresión de parte del siervo que practica iniquidad de ser sin afecto natural, porque no le inspira nada de dolor que otros desciendan al castigo eterno. Porque el desconocimiento que tienen los otros de la verdad es la apatía y el desprecio por los perdidos. Debemos de salir a sanar las heridas que el enemigo causó a la humanidad. Ser sin afecto natural y ser negligente en la predicación del evangelio es colocarse del lado de Satanás a contar cuántos caen y cuántos se van al infierno. Es dejar muy mal parado a nuestro Padre Celestial como comandante en jefe de los escuadrones de Jehová de los ejércitos, pues da órdenes que no son obedecidas. Un siervo malo y sin misericordia y negligente no solo no predica, sino que no aporta nada para que la obra de Dios avance. Le dejo como tarea que lean Ageo 1, del 2 al 11. Y es impresionante. Es impresionante porque no salir a predicar el evangelio es como ser un bombero. Y en lugar de correr hacia el lugar en llamas a ver cuántos puede salvar, es quedarse afuera expectante, mira, expectante, esperando a que se termine el siniestro para ver cuántos calcinados quedan, en qué condiciones quedan sus cuerpos, mientras que los que están dentro de la llama claman por ayuda. Y estos bomberos a su vez hablan entre ellos de sus habilidades como bomberos, de sus entrenamientos, de cómo fueron aprobados, y mientras ellos conversan de quiénes son, se les acaba el tiempo. Los que están siendo consumidos por las llamas se están destruyendo. Hay gozo en los cielos por cada alma que se salva. Y pudiera decir que hay tristeza en el cielo por cada persona que se pierde. Y el único que puede marcar la diferencia eres tú y soy yo.
La pena capital de ser echado a las tinieblas de afuera es un castigo superior al lago de fuego. Es ser expulsado para siempre de la luz de Cristo. Es pasar la eternidad en una falta de orientación y confusión y perdición, sin socorro, sin defensor, sin ser alcanzado por la misericordia que solo Cristo puede tener por nosotros. Sin restauración, sin tener la oportunidad de ser amado. Desechado y olvidado eternamente, sin la experiencia de sentirse perdonado, sin oportunidad de ninguna índole. El sentir la soledad y frustración y vacío, multiplicado por millones de millares, esa será su compañía por la eternidad. ¿Por qué las tinieblas de afuera? Porque tú y yo fuimos llamados a hacer luz a las naciones. La gente necesita el mensaje que tú y yo portamos. Y es necesario que tomemos la decisión de ser colaboradores con Dios y no colaboradores con Satanás. Cristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estás ganando alma, estás parado al lado de Satanás. Si no estás diezmando y ofrendando, estás parado al lado de Satanás, haciendo que los otros se pierdan. Amados, el tiempo se acaba. El tiempo de entregar cuenta por los talentos que nos confiaron se acerca. Siempre habrá alguien a tu lado que necesita saber de la salvación. Aprovecha la oportunidad, que alguien se beneficie de que eres salvo y trae gozo al cielo, a nuestro Salvador y a nuestro Padre Celestial. Señor Jesucristo, ayúdanos a no caminar en negligencia, Señor. Señor, ayúdanos a ser diligentes y a velar, Señor, porque alguien confiese el nombre de Jesús, porque alguien venga a los pies de Cristo, Señor, porque un día no muy lejano tendremos que pararnos ante ti a dar cuenta qué hicimos con los talentos, con el conocimiento y con el dinero que nos otorgaste para hacer que tu reino avanzara. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Los bendecimos. Hasta el próximo domingo.